Muy buenos días, muy feliz jueves y bienvenidos a una nueva transmisión de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y hoy llegamos a la conclusión de nuestra lectura y nuestra reflexión de la carta del apóstol Santiago. Hoy entonces nos toca el capítulo 5, así que sin más preámbulo, Santiago, capítulo 5, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Presten atención, ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todas y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros, y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Fin del capítulo 5 y fin del libro de Santiago. Y aquí vemos hoy a Santiago concluir su carta con una serie de mensajes muy puntuales. Le habla directamente a los ricos y denuncia las injusticias que están sucediendo en la iglesia en Jerusalén y el trato hacia los pobres, hacia los más necesitados. Le habla a quienes han estado sufriendo y necesitan esperanza. Le habla a la iglesia en su rol de acompañar y orar y bendecir a las personas, y en su rol final de acompañar, a aquellos que han caído,
de acompañar y restaurar a aquellos que han fallado. ¿Cómo te pareció este capítulo, Stephanie? Pues primero lo que es la amonestación para los ricos, ¿verdad? Pues podríamos mencionar todo el tema del materialismo y enfocarse solo en las cosas del mundo y corromperse y volverse un pecador constante, y llama la atención, ¿verdad? Que uno debe corregir todo eso. Sí, aquí es muy puntual Santiago, no se guarda ninguna, es muy directo y habla acerca de la corrupción, de la injusticia, de la opresión, de la explotación hacia los trabajadores, a quienes les ofrecieron un salario y no se los pagaron, a quienes están reclamando aquello que es justo para ellos. Recordemos que la Biblia por todos lados nos recuerda de la dignidad del trabajo y del salario que es una recompensa justa a el trabajo hecho. Y entonces aquí estas personas estaban haciendo mal, se estaban embolsando el salario de sus trabajadores, y Santiago va directo contra ellos. Va directo y le recuerda de que la riqueza no sirve para nada, de que la riqueza no es la medida de que uno es muy bueno o muy pilas o algo, si no hay justicia que acompañe a las acciones de las personas. Sí, claramente dice que serán juzgados, que tengan ojo porque serán juzgados. Así es. Y Santiago cambia su atención de los ricos a quienes está amonestando, y empieza a hablarle a quienes están sufriendo. Y les pide paciencia, les pide recordarse que el Señor actúa en el tiempo oportuno, así como llega la lluvia en el momento preciso, de que se animen porque el Señor va a regresar. Muchas veces hablamos del fin del mundo y hablamos de que Jesús va a venir y nos da miedo, pero Santiago dice, anímense porque la venida del Señor está cerca. Está siendo para nosotros personalmente un aliento, una exhortación, un ánimo, el saber que el Señor está cerca. ¿Qué piensas tú, Stephen? Pues creo que en diferentes épocas de la vida siente uno como que está más cerca todo este asunto. Depende de lo que uno esté viviendo. Muchas veces pasa eso, ¿verdad? Nos pasa todo, a todos en el mundo. Yo creo que ahora que fue esto de la época del coronavirus, mucha gente se acercó a Dios, se acercó a la realidad de que ya podían ser los últimos tiempos, ¿verdad? Cosa que nadie sabe, pero ese tipo de situaciones difíciles lo acerca a uno a pensar en todo esto. Así es. Y al final vemos de esta sección cómo Santiago nos recuerda de que pensemos en aquellos que han venido antes de nosotros, cómo aún a pesar de que sufrieron mucho, mantuvieron la fe. Y lo último que les dice Santiago a los hermanos que están sufriendo es: sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí o su no, no. O sea, los llama a guardar sobre todas las cosas su integridad, aún en medio del sufrimiento. ¿Qué desafío más fuerte es? Sí, tenemos que actuar bien y no estar jurando por Dios, que eso es incorrecto, sino enfrentando las cosas como son y siendo responsables. Definitivamente, así es. Y por eso es de que ya luego Santiago se pasa y le habla a la iglesia. Entonces, si hay necesidad, si hay sufrimiento, ¿qué es lo que necesitamos? Oración. Si hay motivo de celebración, ¿qué necesitamos? Alabanza a Dios. Si hay enfermedad, ¿qué necesitamos? La presencia de los ancianos de la iglesia para que vengan, oren por las personas, los unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor escucha y responde a las oraciones oradas con fe, y el Señor tiene en sus manos la capacidad y la potestad de decidir si se sanan, pero sobre todo siempre de perdonar los pecados de las personas. Esta parte de mantenernos en esta postura, ¿qué te pareció a ti, Stephanie? Bueno, yo quiero comentar que, a mí me pasa, y creo que a muchas personas también, que buscamos a un Dios solo apagafuegos,
que solo oramos cuando estamos en problemas y en una situación difícil y lo necesitamos. Pero ¿por qué no estamos orando para dar gracias? ¿Por qué no estamos orando por otras personas? ¿Verdad? Solo es como apagafuegos. Entonces hay que ponerle ojo a eso, porque la oración es para todo, como menciona Santiago. Así es. Y por último, ese llamado tan importante de confesarnos mutuamente nuestros pecados para ser sanados. Fíjense que no es para quedar en vergüenza, no es para ver quién es más pilas o quién es menos pilas, sino para ser sanados a través de la oración. Y por eso es que pone el ejemplo de Elías, para que nos recordemos de que Dios escucha y responde aún milagrosamente a las oraciones que hacemos. Entonces, confesemos nuestros pecados a otros, oremos los unos por los otros y vamos a ser sanados. Y por último, esto es, creo yo, que lo más lindo de esto que escribió Santiago es ese llamado al evangelismo. Los últimos 2 versículos. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Qué importante es estar activos en ayudar a traer de vuelta a quienes se han alejado de la fe. ¿Qué te pareció a ti eso? Sí, esa es la parte que nos corresponde de hacer obras, ¿verdad? Porque ya somos justificados, ya somos salvos, pero debemos hacer obras para beneficiar a los demás. Porque esa es una instrucción muy importante y es para los demás, ¿verdad? Y en amor lo tenemos que hacer. Exactamente. Pues bien, eso fue toda la lectura y la reflexión que hicimos del libro de Santiago. De verdad que ha sido muy lindo, muy enriquecedor poder tener estas lecturas diarias y conversar sobre ellas. ¿Qué te pareció a ti la experiencia, Stephanie? Pues me gusta mucho el libro de Santiago porque es muy práctico. Es de veras, cada versículo es para parar y meditar en él. Así es, definitivamente. Y yo como siempre los motivo a que continuemos siempre leyendo por nuestra cuenta estos libros, que sean de verdad algo que le pidamos al Señor nos ayude a construir ese hábito de acercarnos a la palabra, de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para entenderla y que podamos, así como nosotros conversamos aquí con ustedes, conversarla en la mesa, con la familia, con los amigos, para poder crecer en nuestro entendimiento, para poder crecer en nuestro amor por el Señor y en el amor que nos tenemos los unos por los otros. ¿Tienes alguna despedida tú, Stephanie, para todos? Pues los esperamos en el próximo libro que vayamos a estar comentando y estamos muy contentos porque esto será ya el día de mañana. Así es, así que muchísimas gracias nuevamente. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos, si Dios permite, mañana.